Y hoy el tema es el juicio particular. Y para nosotros comprendermos un poco el juicio particular, hoy yo voy a hablar del juicio en los evangelios, y ustedes van a ver que en San Mateo, San Marcos y San Lucas hablan más del juicio en la segunda venida de Jesucristo, y es San Juan que habla del juicio de una manera distinta de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero ya vamos nos ater en este punto. Pero para comprendermos los dos juicios, es necesario mirar de nuevo para dentro de nosotros. Para dentro de nosotros, recibimos en nuestro bautismo como el regalo de la presencia del Espíritu Santo en nuestra alma, la Santísima Trinidad con el Espíritu Santo nos ha regalado 7 semillas, que son los 7 dones del Espíritu Santo, que nos ayudan en nuestra santificación personal. Los 7 dones es para nosotros, porque nosotros necesitamos de los dones para hacer nuestra misión en este mundo, porque nosotros tenemos una misión en este mundo. Es la voluntad de Dios que estemos aquí y que hagamos alguna cosa que marque este mundo con una diferencia, porque el reino de Dios también tiene una dimensión cósmica. Por tanto, nosotros somos llamados a través de nuestros actos, a santificar el mundo, a santificar la creación. Entonces, los 7 dones del Espíritu Santo es para nos ayudar a cumplir nuestra misión en este mundo y también preparar nuestro lugar en la eternidad, porque nuestra vida tiene que tener un valor eterno. Por tanto, tenemos que tener alguna cosa en nuestro ser que la muerte no nos puede quitar. Todo que hacemos para este mundo se queda en este mundo, pero nuestra vida tiene que tener a los ojos de Dios un valor eterno. Entonces, los 7 dones del Espíritu Santo es para realizarmos esta misión, y Dios nos ha dado dones naturales como dones sobrenaturales. Entonces, con los dones que recibimos, ayudados por los 7 dones del Espíritu Santo, podemos entonces hacer la voluntad de Dios. Pero, como yo digo, nosotros tenemos una misión en este mundo. Entonces, el Espíritu Santo nos ha regalado otras 7 semillas. 3 para nos ayudar en nuestra relación con Dios, para que nuestra vida tenga un valor eterno: fe, esperanza y caridad. Son las 3 virtudes que nos unen con la Santísima Trinidad. Pero nuestra vida también tiene una dimensión temporal, y para nos ayudar a vivir en este mundo, Dios nos ha dado 4 virtudes que nos ayudan a relacionarnos con nosotros mismos, ayudarnos a relacionar con los demás, con el próximo, y nos ayudar a relacionarnos con las cosas de este mundo. Son
las 4 virtudes cardinales. Prudencia é a mais preciosa de todas. Tenemos temperança, fortaleza e justicia. Portanto, com estas 4 virtudes, nós outros podemos verdadeiramente realizar nossa missão neste mundo. E se vocês miram, estas 4 virtudes ayúdanos a ter la justa medida en la relación con nosotros, con los demás y con las cosas de este mundo. Y entonces, miren, nuestra vida tiene una dimensión personal y tiene una dimensión social. Quer decir que nuestra vida personal, en relación a Dios, con nosotros, con os demais, as coisas deste mundo, verdadeiramente tem esta dimensão temporal e eterna, pero nuestra vida tiene también una consecuencia para los demás. Por ejemplo, el bien que nosotros hagamos. Ustedes saben que un ejemplo bueno origina una cadena de buenas acciones en los demás. Entonces vemos que las cosas buenas que hacemos, como las cosas malas, siempre tienen esta dimensión. ¿Qué consecuencia mi ejemplo o mis palabras o mis actos o mis omisiones tienen en los demás? Entonces vemos, después de nuestra vida, entonces Dios va a nos juzgar con nuestra misión en la totalidad y verdaderamente en el juicio, isto no é um juízo particular, en el juicio final, el Señor, a través de las obras de misericordia que hicimos, entonces el Señor va a mostrar delante de todos que cadenas de buenas cosas originó nuestra vida, cómo nuestra vida marcó la historia y la gente, mismo en las generaciones. Por ejemplo, ¿cuántas veces hay una familia, una persona o una madre, por ejemplo, que dejó un ejemplo, una vida extraordinaria de doación, de entrega, de todo, marcó sus hijos, marcó sus nietos, marcó sus bisnietos. Portanto, é uma vida que se prolongou por 2, 3, 4 generaciones. Entonces, vemos el bien que marcamos, isto está en el juicio universal. Y entonces vamos a recibir en el juicio universal una gloria de acréscimo por nuestra vida individual. Entonces, temos esta dupla dimensão. E é por isso, quando o Senhor habla del juicio, seremos juzgados por las obras de misericórdia, porque são as obras de misericórdia que originam uma cadena de buenas acciones, ou sus omisiones originaron una cadena de malas acciones. Entonces, a esta dupla dimensión. Y el juicio particular, el nuevo catecismo habla de él en 3 puntos, en 3 artículos, 1020, 1021 y 1022. Y habla del juicio particular
cuando trata del artículo del credo, creo en la vida eterna. Entonces, vemos que el Catecismo de la Iglesia Católica empieza a hablar del juicio empezando por nuestra vida de cristiano, vivir con Cristo y morrer con Cristo también. Entonces, nuestra muerte es como una continuación de nuestra vida. Vivimos con Cristo, llega a hora de nuestra muerte, queremos morrer con Cristo. Y cuando tenemos la gracia, y pidan por favor a San José la gracia de una santa muerte con los sacramentos. Y mismo hay muchas personas que testimonio que en su familia una persona muy devota de San José pidió a San José una muerte que San José ha dado. Por tanto, podemos pedir a San José un tipo de muerte que gostaríamos, se é a vontade de Deus. Pero estou seguro, se pedimos com humildade e com abandono em suas mãos, São José vai nos regalar. Ele é especialíssimo patrono de la buena muerte. Entonces, cristiano que pide una santa muerte con recibir las gracias, la santa unción, la unción de los enfermos, la comunión, la confesión, la absolvición, vemos que yo puedo dar testimonio que el sacramento de la unción de los enfermos para la persona que verdaderamente se dispõe, Senhor, eu quero terminar minha vida em tuas mãos, verdadeiramente recebemos naquela hora uma graça tão grande, que muitas coisas que agora para nós outros é muito importante, com a graça da unção dos enfermos, o Senhor nos desliga de tanta coisa que é solamente deste mundo. Então, vemos a graça da santa unção desprende a alma de tanta coisa que nos prende a este mundo e nos prepara para o Senhor. E a última comunhão, a última absolvição, então vemos é laço que fortifica. A unção nos corta a ligação neste mundo, deixa a alma livre para se unir a Deus, e a absolvição desliga a alma dos pecados, mesmo que tenhamos consequências em nossa alma, consequências que não expiamos, que não reparamos, pero os pecados são perdonados. E com a unção e com a absolvição e a comunhão, a alma que viveu junto com seu Deus termina com seu Deus. Então, aquela comunhão é como uma puente que nos liga com o Senhor. Então, a morte para o cristiano unido a Jesus é uma passagem deste mundo para a eternidade, sempre com o Senhor. Então, vemos, por exemplo, no rito de la unción de los enfermos y también la última recomendación de los moribundos, la iglesia tiene oraciones muy lindas. Y si ustedes pueden ir al nuevo catecismo, yo pido mismo en nombre del Señor que ustedes contemplen, saboreen, degustem esta oración alma cristiana, que es una oración lindísima. Y si ustedes un día tienen la oportunidad de estar junto a alguna persona que esté en última
fase de su vida, esta oración es muy poderosa, muy, muy poderosa, porque ustedes saben que un moribundo es una persona que por veces não pode mais utilizar nada, pero o último sentido que se pierde é o oído. Então, aquilo que decimos ao ouído da persona, a persona vai repetindo em seu espírito a mesma oração. Há grave error, que hoje, não, por favor, não hablem de la muerte, não abrem isto, não rezem, porque a pessoa se queda com medo. É grave engano de Satanás. Por vezes estamos junto de moribundo falando de tanta coisa, e o principal olvidamos. Pero nunca se deixem enganar por estas pessoas. Não podemos meter medo à pessoa. Não chamamos ele sacerdote porque a pessoa pensa que vai morrer. Pois o sacerdote não vai buscar a morte para nenhuma pessoa. Os sacramentos não é para dar a morte, é para dar a vida. E eu, como sacerdote, tenho uma grande dificuldade com a gente, quando a pessoa está em última etapa. Não, padre, não, que a pessoa pensa que vai morrer. É grave erro. Pero se ustedes têm a oportunidade, por favor, esta oração que está no Novo Catecismo, alma cristiana, por favor, não tenham receio de rezá-la ao ouído de la persona. Ou então, Deus te salve Maria, oração a São Miguel Arcángel, al ángel de la guarda, outra oração que é muito boa para uma pessoa que está em última fase, é a consagração a Nuestra Senhora. Por favor, ayuden a pessoa a terminar sua vida unida a la Madre. E a consagração a Nuestra Senhora é uma ajuda muito grande para a pessoa se abandonar em las manos de Deus, a las manos de la Virgen, porque por vezes nós outros temos receio de falar com Deus, de ter relacionamento com Deus, pero nenhuma pessoa tem medo de la mamá. E quem ama a Virgen como sua mamá, sua madre, sua mamita querida, por estar em seus braços, estar em seu coração, é uma dulçura para aquele momento. Por isso, ustedes podem, hagam. E esta oração, eu não sei se alguma pessoa tem o Catecismo da Igreja Católica, no número 1020, está em espanhol, alma cristiana. Verdadeiramente, esta oração é muito, muito linda e ajuda muito as pessoas a hacer este passo do tempo para a eternidade. Solamente para ustedes mirarem as primeiras frases. Alma cristiana, al salir de este mundo, marcha en el nombre de Dios Padre Todo-Poderoso que te criou. Exatamente, sim, é esta mesma. Se alguma de ustedes podem rezar em nome de todos, eu estou seguro que ustedes podem pronunciar melhor que eu mesmo. Não sei se Liliana tem a oração aí com usted, ou Natal. Alma cristiana, al salir de este mundo, marcha en el nombre de Dios Padre Todopoderoso que te creó, en el nombre de Jesucristo, Hijo de Dios vivo, que murió por ti, en el nombre del Espíritu Santo, que sobre ti descendió. Entra en el lugar de la paz y que tu morada esté junto a Dios en Sión, la ciudad santa, con Santa María Virgen, Madre de Dios,
con San José y todos los santos y ángeles, te entrego a Dios y como criatura suya te pongo en sus manos, pues es tu Hacedor que te formó del polvo de la tierra, y al dejar esta vida, salgan a tu encuentro la Virgen María y todos los ángeles y santos, que puedas contemplar cara a cara a tu Redentor. Muchas gracias, qué lindo, qué lindo. Me da mismo una fricción, porque una cosa que nos va a maravillar cuando cerramos los sentidos del cuerpo. En este momento que se cierran los sentidos del cuerpo, se abren los sentidos de la alma. Cuando la alma se desprende del cuerpo, en este momento los sentidos del cuerpo se cierran, porque dejan de estar animados por el alma, y la alma desprendida de las amarras del cuerpo abre sus ojos, sus oídos, su olfato, todos los sentidos espirituales se abren, y la primera cosa que vamos ver, la primera cosa, es nuestro ángel de la guarda. Y será una dulzura muy grande de estarmos en los brazos de nuestro ángel de la guarda. Entonces, aquel ser que estuvo con nosotros desde la encarnación, desde nuestra concepción, y que acreditamos en él toda nuestra vida, y que vivimos con él y morrimos con él, o primeiro instante que nosotros tenemos en nuestra eternidad, en los brazos de nuestro ángel. Y va a ser en los brazos de nuestro ángel que vamos al encuentro de la luz de la santidad de Dios. Entonces, en esta luz de la santidad de Dios que se dará nuestro juicio. Porque en la santidad de Dios, verdaderamente, aquí está todo que nuestra vida brillar a la luz de la santidad de Dios, es verdaderamente un testimonio a nuestro favor. Y también va a aparecer espacios vacíos, espacios que no brillan. Está en nuestra alma la imagen de Dios, porque morrimos en la gracia de Dios, pero no estamos totalmente limpios. No brillamos en la luz de la santidad de Dios 100%. Entonces, vemos que en el Evangelio tenemos el juicio en la perspectiva de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, pero también tenemos, estas son palabras del Catecismo de la Iglesia Católica, tenemos reiteradamente la existencia de la retribución inmediata después de la muerte, como consecuencia de las obras hechas en Dios y nuestra fe. De una manera muy particular, vemos esto en la parábola del pobre Lázaro y también la palabra de Jesús, o buen ladrón, y también a otros textos del Nuevo Testamento que hablan del juicio particular. Por tanto, y el destino de la alma es distinto. Por tanto, cada hombre, después de morir, recebe en su alma inmortal su retribución eterna en un juicio particular. Como yo de esta imagen, nosotros vamos como una radiografía. Imaginen la luz de la santidad de Dios, aquí está nuestra alma, y los rayos de la santidad de Dios traspasan nuestra alma. Entonces, estamos completamente
como nosotros somos, sem nenhuma excusa, sem nenhuma mascarilha, sem nenhum disfarce. Ali acaba tudo. Nosotros somos nosotros. Nuestra vida é como se apresenta. Entonces, nuestra vida está en referencia con la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y vemos que la Iglesia, en varios concilios dogmáticos, habla de la retribución después de la muerte, sea a través de una purificación previa al purgatorio. Está declarado en el Concilio II de León, Concílio de Florencia e de Trento. São 3 concílios dogmáticos que hablam del purgatório, que vamos tratar na semana próxima. Também habla daqueles que podem entrar imediatamente no cielo. Também, segundo o Concílio de León, a declaração dogmática del Papa Juan XXII, Papa Benedicto XII e também o Concílio de Florencia. Portanto, todas aquelas pessoas que passam seu purgatório neste mundo podem passar diretamente da terra ao céu. E eu recuerdo uma das promessas de São Miguel, que reza a corona todos os dias, que São Miguel vai ajudar-nos a reparar nossa vida neste mundo, para passarmos diretamente da terra ao céu, nós outros e nossas famílias. É uma promessa. Eu nunca vi em lugar nenhum, em nenhuma devoção, que haga esta promessa. E São Miguel tem tanto poder junto de Deus, que em nome de Deus, ele tuvo de Deus esta graça para todos seus devotos. Mirem, por favor, quando ustedes en la internet mirarem a corona de São Miguel, vean as promessas que São Miguel deu a seus devotos. E uma de ellas é esta, de passar diretamente da terra ao céu. E depois também habla daqueles que se condenam eternamente. Concílio León, segundo Concílio de León, Papa Benedicto XII e o Concílio de Florencia. Portanto, vemos que a alma, depois do juízo particular, depois da morte, pode ter de estes 3 destinos. Também podemos perguntar-nos quanto tempo dura o juízo particular. Digo, a Igreja, em seus documentos, nunca habla deste ponto. Portanto, nenhuma pessoa baseada nos documentos do magistério da Igreja pode dizer o juízo dura tanto tempo. Agora, algumas almas místicas hablam desta questão. Agora, eu prefiro não falar, porque cada revelação particular aprovada por la Iglesia, nunca hablo de coisas aqui que não estejam aprovadas por la Iglesia. Todas estas revelações privadas de místicos mesmo, a Iglesia dá solamente sua aprovação, quer dizer, estes escritos destas pessoas estão de acordo com o Evangelho, com a revelação e com a doutrina da Igreja. Portanto, a Igreja dá a estes escritos uma credibilidade humana, não a credibilidade sobrenatural que temos nas Escrituras. Portanto, neste ponto eu prefiro não falar, pero uma coisa posso dizer, baseado em la prática da Igreja litúrgica,
tiene influencia para la alma y para el juicio. La oración que hacemos durante la vigilia, cuando el cuerpo está, por ejemplo, en un salón funerario, y como sería muy importante que hiciésemos oración para aquella persona, las oraciones que hagamos en este tiempo van a ayudar a la persona en su juicio, como la misa del funeral y como el funeral religioso, porque cuando el sacerdote acompaña, tiene oraciones propias para acompañar a la persona hasta que el cuerpo des a la tierra. Si es verdad que todas estas prácticas ayudan a la alma, entonces podemos decir, portanto, isto é solamente uma opinião, que todas as coisas que hacemos, orações, obras de misericórdia, sufrágios, sacrifícios, tudo que hacemos, a missa de funeral, o acompanhamento ao cemitério, tudo isto ajuda a alma em seu juízo. Isto é a doutrina da Igreja baseada em Novo Catecismo. E agora, qual é o fundamento bíblico do juízo particular? Nós temos algumas passagens, por exemplo, Eclesiástico, capítulo 16, versículos 13 e 14. El pecador não escapará com surpresa, ni será defraudada la constancia de los buenos. Deus tiene en cuenta cada limosna y cada uno recibirá conforme a sus obras. También el Señor, cuando habla del juicio, dice: les aseguro que en el día del juicio los hombres rendirán cuenta de toda la palabra vana que hagan pronunciado, porque por tus palabras serás justificado e por tus palabras serás condenado. Também em São Mateus, versículo... Perdão. Vai, Chiquinho. Vai. E ao Senhor, ao hablar del siervo perezoso, ele diz: echen fuera a las tinieblas este servidor inútil, allí habrá llanto y rechinar de dientes. Portanto, vimos que imediatamente que el siervo malo é rechazado de la sala, imediatamente é juzgado en las tinieblas. Não está de maneira nenhuma dormindo, esperando para o último dia. E também, em la parábola do pobre Lázaro, vemos o pobre Lázaro morreu e foi levado por los ángeles ao seno de Abraão. Portanto, depois da morte, imediatamente levado. E como também Jesus já disse ao ladrão bueno: eu te asseguro que hoje estarás comigo en el paraíso. Entonces, vemos que verdadeiramente estas palavras nos ajudam a compreender que verdadeiramente há juízo depois da morte. Pero la palabra más clara de todas en la Biblia es Hebreos 9:27, que el autor de esta carta escribió: y así como el destino de los hombres es morir una sola vez, después de lo cual viene el juicio. Por tanto, esta es la palabra más directa del juicio particular luego después de la muerte.
Y ahora vamos a mirar un ratito el juicio en los evangelios. Nosotros tenemos en los 4 evangelios una dupla dimensión. Por tanto, Marcos, Mateo y Lucas hablan más del juicio final en el último día. Todos los hombres deben rendir cuentas. Mateo 25. A una condenación estricta para los escribas hipócritas. Mateo 12. Para los habitantes de las ciudades donde Jesús realizó muchos milagres y aún viéndolos no creyeron en su predicación. Marcos 11. Y para los habitantes de las ciudades que no recibieron a sus enviados. Mateo 10. Por tanto, estas declaraciones sobresaen más la actitud de los hombres en relación al evangelio proclamado. Por tanto, la gracia fue dada, ellos rechazaron, ahí viene el juicio. Todavía hay una otra actitud que se deberá tener en cuenta, que es la actitud hacia los demás. Todos deben dar cuentas de toda la calumnia dicha. Mateo 12, 36. Cada uno será juzgado en la medida en que haya juzgado su próximo. Mateo 7, 5. Entonces, vemos en estos 3 evangelistas a una referencia en relación al evangelio proclamado, cómo recibiste la gracia, y también a una dimensión para con los demás. La calumnia y también la medida que juzgaste los demás. San Juan, él tiene una visión en su evangelio distinta de estos 3. San Juan, al describir las palabras de Jesús y sus actitudes, muestra que el Señor juzga ahora. No es una cosa para el futuro, ni por el último día de su segunda venida, pero el Señor juzga-nos ahora en el curso de nuestra vida, de nuestra historia. Por tanto, es verdad que el Padre entregó a su Hijo el poder de juzgar en el último día, porque Jesús es el Señor de la historia. Es verdad. Por tanto, en el último día, Jesús, que es la llave de la historia, de toda la historia, es el principio al fin y el fin. Por tanto, solamente Él puede juzgar la historia humana y la historia de los pueblos. Pero el juicio de la historia empieza cuando el Padre envió a su Hijo al mundo. Pero, en primer lugar, Él envió al mundo a su Hijo para salvar el mundo. Pero es muy importante, si el Padre nos regaló su Hijo para salvar el mundo, cuál es nuestra actitud en relación a Él. Y así, nuestra actitud en relación a Él produce de inmediato el juicio. Jesús ha dicho: el que cree no será juzgado,
El que não crê já es condenado porque rechazou a luz. Portanto, el Señor habla claramente en Juan 3, 18 y siguientes. Por tanto, el juicio no es tanto una sentencia divina, sino una revelación de lo que sucede en el segredo del corazón de cada uno de nosotros. Son las obras que van a dar testimonio que se pertenecemos a la luz o a las tinieblas. Dios, portanto, va a dejar entregues a su própria cegueira aqueles que em seu orgulho e autoconfiança em si próprios rechazaram a graça. Portanto, é verdade que Jesus vino para curar, sanar os cegos de corpo e de alma. Agora, para aqueles que rechazaram a cura de Jesus, o Senhor los entrega a sua própria cegueira. E vemos para aqueles que buscaram Deus com coração sincero, mesmo sem conhecer, esta busca sincera e verdadeira já dá testemunho de sua relação em relação à luz. Portanto, o juízo final do último dia solamente manifestará a luz à la vista de toda esta divisão que já se realiza agora em el coração de cada uno. Entonces, para terminar esta meditación, podemos decir cuál es el criterio de este juicio. Para los judíos es la ley de Moisés, Romanos 2:12. Para aquellos que não conheceram Deus, mas que lo buscam de coração sincero, su juicio es la ley escrita en la consciência. E para aqueles que receberam o Evangelho, portanto, a lei escrita em la consciência está em Romanos 2 também, versículo 1. E para aqueles que receberam o Evangelho, seremos juzgados segundo a lei de la liberdade. Santiago 2:12. Portanto, vemos que é certo que nenhum de nós outros podemos escapar ao juízo de Deus por seus próprios meios, não? Pero Deus morreu por nossos pecados e se o Hijo de Deus vino em nossa natureza, habla la carta aos Romanos 8, Deus condenou o pecado em la natureza humana de su Hijo. Portanto, el Hijo morreu por nós outros para nos libertarnos del jugo del pecado. Portanto, la justicia, quer dizer, la santidade de Deus, se revela não como castigo, pero como uma justificação que salva. Romanos 3:24, todos mereciam seu juízo, pero todos são justificados gratuitamente, diciendo solo que crê em Jesucristo. Portanto, segundo São Juan, para os crentes não há condenação. Se Deus los justifica, quem los condenará? A predicação do Evangelho resulta ministério de graça e de reconciliação. Portanto, estes agora podem viver nesta confiança e nesta seguridade.
el día de su juicio que se realiza a cada día, a cada instante. Portanto, o amor de Deus por nós outros já se há manifestado em Jesucristo. Assim que não temos nada mais que temer, a justiça punitiva de Deus pesa sobre o mundo, del qual Cristo vino a salvar-nos. Portanto, vemos, são todas estas palavras de misericórdia e de esperança que nos ajuda a viver cada dia respondendo a la gracia de la redención que viene hasta nosotros por los sacramentos y por la palabra. Portanto, los sacramentos nos transmiten las gracias de la salvación, de la luz, de la gracia, de la cura, de la libertación, todas estas gracias. Entonces tenemos que aprovechar y que son confirmadas por la palabra de Dios, por el Evangelio. Entonces, el Evangelio, la palabra proclamada, nos da a segurança de las gracias que recibimos a través de los sacramentos. Entonces, es la vivencia y la aceptación de estas gracias que se manifiesta ya ahora, en cada día, nuestro juicio. Portanto, quando llegamos ao último dia, nossa opção por el Senhor está hecha. Portanto, solamente vai estar revelado verdadeiramente nossa opção por el Senhor, por sua redenção e aproveitando todas estas graças, podemos dizer que o Senhor nos ajuda a dar muito fruto, que conta aos olhos de Deus. A última coisa que eu deixei para o final é a imagem do juízo particular que está na primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 10 a 15. Segundo a gracia que Deus me ha dado, eu puse os cimientos como lo hace buen arquitecto, y otro edifica encima. Que cada cual se fije bien de qué manera construye. El fundamento ya está puesto y nadie puede poner otro, porque el fundamento es Jesucristo. Sobre él se puede edificar con oro, plata, piedras preciosas, madeira, pasto ou paja. A obra de cada um aparecerá tal como es, porque no dia del juicio, que se revelará por meio del fuego, la pondrá de manifiesto, y el fuego probará la calidad de la obra de cada uno. Se la obra construida sobre el fundamento resiste la prueba, el que la hizo receberá la recompensa. Se la obra es consumida, se perderá. Sin embargo, su autor se salvará como quien se libra del fuego. Isto mostra verdadeiramente nesta imagem que diz São Pablo que por el fuego, por la luz de la santidad de Dios, se probará o que vale nuestra obra. Mesmo que haya uma parte que se queime, como aquelas imagens que eu disse, agujeros, espaços vazios, seremos purificados por el fuego del purgatorio.
Portanto, é muito importante verdadeiramente sempre construir sobre Jesucristo como nuestro fundamento. Esta imagen del juicio verdadeiramente é muito preciosa para nós outros e nos ajuda muito a viver nossa vida, mesmo que sejamos pobres pecadores, pero nos dá muita confiança e muita esperança para continuar a perseverar